el espacio que hemos abierto desde el Instituto por primera vez, desde esta situación de cuarentena por la pandemia, de modo de no perder el vínculo. De todos modos, todos saben que al instituto pueden acceder a través de todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Ahí nos van a tener siempre presentes, compartiendo material, documentación, y a partir de hoy vamos a implementar una modalidad de charlas, encuentros virtuales, preferentemente con un invitado disertante, como hacíamos presencialmente en la sede del instituto. Mi agradecimiento a todos por estar conectados en este momento, al equipo del instituto también, que los veo a todos, todos conectados y activos. Aprovecho para recomendarles que todos los días, a las 9 de la mañana, en AM 570 Radio Argentina, está su programa de radio, que es otra cosa, como bien reza su título, es otra cosa, es otro tipo de programa de radio lo que hace Enrique, y siempre es interesante, es sumamente instructivo. Además él es un periodista de extraordinaria calidad y una notable formación académica. No es común en el mundo del periodismo de hoy. Enrique está en una radio abierta, AM570 Radio Argentina, a las 9 de la mañana todos los días. Se los recomiendo seguir. Yo lo escucho por internet, y hoy tenemos el privilegio de que hable con nosotros, con un planteo que creo que nos va a dejar pensando, que es el objetivo del encuentro. Gracias a todos por estar. Les mando muchos cariños, les pido que se cuiden. Espero que pronto podamos reencontrarnos, aunque las medidas de distanciamiento social nos impidan darnos la mano, darnos un abrazo, darnos un beso, pero esto nos ayuda a estar más juntos que otras veces. Bienvenidos y gracias. Hola, Dale, buenas adelante. tardes. Un gusto estar en Hola, contacto con Enrique. ustedes. Gusto escucharte. Acabo de decir que escuchen otra cosa por AM570 todas las mañanas, Radio Argentina. Que van a estar escuchando otra cosa, no solo tu programa, es otra cosa, no es un programa más. Te dejamos en línea vos para que hables, los micrófonos están silenciados, explayate con tranquilidad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias porque creo imprescindible un tipo de reflexión sobre esto. Quiero abrir un paraguas enorme antes. Por un lado, agradecerte a vos esto, agradecerte no solamente que me hayas invitado, sino el tipo y el carácter de la iniciativa, la convocatoria. Quiero abrir un paraguas grande, quiero decir, porque los radicales son medios complicados cuando se habla del radicalismo. Yo no tengo el radicalómetro, no soy un experto en radicalismo, soy un ciudadano que necesita el radicalismo, como todos los demás ciudadanos de la Argentina. El radicalismo es esencia, para mi gusto, de la democracia argentina, es la base de la democracia argentina. Sin radicalismo no hay democracia plena en la Argentina, y creo que, más sacando a un lado la emergencia del coronavirus, la restricción de algunos derechos, que los resignamos en honor o en el altar de la pandemia, al margen de todo eso, creo que hay algunos gravísimos retrocesos en materia democrática en la Argentina, que se inician seguramente desde que la refundó Raúl Alfonsín en 1983, se inician esos retrocesos en la fatídica Semana Santa de 1987 con el canalla Aldo Rico y sus secuaces de la cara embetunada. Pero me interesa particularmente la historia del radicalismo y el entronque con la historia argentina, porque uno va atado a la otra, ¿no? ¿Que no me estás viendo, Diego? ¿Me estás escuchando y no me estás viendo? No, te escucho perfectamente, pero no te veo. Esa era mi preocupación. Me parece que tenés deshabilitada la cámara de la... Ahí está Enriquito, gracias. Un gusto verte, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Decía que el tema del radicalismo tiene un entronque indudable
con el devenir de la Argentina, y son muy nítidas las etapas del radicalismo y es asombrosa la coincidencia con etapas de la Argentina. Vos tenés un radicalismo cuya primera etapa es revolucionaria, ¿no es cierto? Es la confrontación armada, violenta, contra el régimen oligárquico conservador. Tenés una segunda etapa en la que el radicalismo llega al poder, con ese nuevo sistema que se conoce en Argentina, después de la ley Sáenz-Peña, y tenés un radicalismo reformista, ya no revolucionario, sino reformista, que coincide además con la forma de la reforma universitaria del 18 en Córdoba, se retroalimentan y se produce una incorporación masiva de ciudadanía, de valor ciudadano, valor cívico, al quehacer de la Argentina. Eso vuelve a cortarse en 1930, por supuesto, y ahí aparece uno de los grandes factores que uno puede observar críticamente del radicalismo, que es la división. En 1930 hay radicales que aceptan el régimen, no solamente aceptan, sino que incluso colaboran con el régimen, y radicales que se oponen a participar de ese régimen, incluso renunciando a lo que podríamos llamar participación ciudadana, el voto, ¿no? Miramos nada más y nada menos. Bueno, aparece una primera gran división. Otra primera gran división aparece en el 45, radicales que colaboran con ese fenómeno naciente que es el peronismo, y radicales que buscan preservar una identidad propia. Después vienen 10 años de confrontación de esos radicales que habían intentado preservar una identidad propia, una gran confrontación con el gobierno peronista del 46 al 55. Lo de los radicales que hicieron, primero, seamos honestos cabalmente en la perspectiva histórica y sin caer en anacronismos, vale decir, no juzgando con parámetros de hoy aquello que ocurrió hace muchos años. La Unión Democrática fue algo maravilloso, como proyecto, como iniciativa, la gente que la constituyó, los propósitos que tuvo, el accionar que tuvo la Unión Democrática, fue maravilloso. Sobre la base de la confusión deliberada de la ciudadanía, se trató de embretar eso con los intereses de la embajada norteamericana y todo terminó con una especie de desencuentro de la Argentina con su propia historia. Y aparecen nuevos fenómenos en el quehacer de la Argentina, un fenómeno que no se había visto hasta entonces, que es el de la demagogia. Ahora, muchos años después, está en boga llamarlo populismo. Pero el populismo es apenas el barniz semántico de lo que siempre se llamó demagogia. Vale decir, aquello que hacía Alejandro Romain en Canal 9, para poner un ejemplo grosero, o lo que dice Moria Kazan que hay que hacer en la televisión: darle al público lo que el público quiere. Quiere una teta, le doy una teta. Quiere mal teatro, le doy mal teatro. Le doy instancias berretas de consumo, le doy instancias berretas de consumo. Bueno, eso en la política de aquel momento. Pero es importante el tema de reivindicar la Unión Democrática, porque pareciera que hay muchos radicales avergonzados de la Unión Democrática, así como hay muchos peronistas y otras personas no radicales que denigran a la Unión Democrática. Y la Unión Democrática es algo muy reivindicable, insisto, por la calidad intelectual de las personas que la constituyeron, por la propuesta que implicó la Unión Democrática, por lo que significaba además de coherencia en aquel momento. La Unión Democrática aglutinó a todas las personas que con su iniciativa personal o iniciativa colectiva de grupos, habían colaborado con los refugiados de la Guerra Civil Española, que vinieron a la Argentina huyendo del nazifascismo de Francisco Franco, que habían mandado plata para las milicias civiles que confrontaban el nazifascismo en España, en Italia, en Francia. Es decir, era gente de un valor democrático colosal, la de la Unión Democrática. Ahí confluyeron sectores que
curiosamente volvieron a confluir en el momento cumbre, que a mí me parece, de la participación ciudadana en hechos colectivos, que ustedes sabrán perdonar mi provincianismo, fue el Cordobazo. Si ustedes observan la integración de las fuerzas que protagonizaron el Cordobazo y se sacaron de encima la dictadura de Onganía, van a ver que es la Unión Democrática con el agregado, feliz por otra parte, de algunos sectores del peronismo. Y eso hay que reconocerlo. Pero entonces, a mí me gusta trabajar sobre el tema de la sumatoria. Hay una cosa en la identidad radical que es grandiosa, que está en Irigoyen, que se esconde durante muchísimos años y reaparece con Ilia, no por Ilia, sino con Ilia, porque hay una coincidencia temporal, que es el krausismo. Karl Friedrich Krause fue un gran filósofo, docente, político alemán, que curiosamente tuvo la mayor de sus aceptaciones en España. Y en España, los mayores discípulos de Krause crearon algo que fue maravillosísimo, que se llamó Institución Libre de Enseñanza, de la cual surgieron algunos grandísimos líderes antifascistas y antifranquistas, Unamuno, para decir uno de ellos, Ortega Gasset, por decir otro de ellos, que por supuesto por vía transitiva llegaron al Río de la Plata, entre los refugiados de la guerra civil, docentes que dieron, por ejemplo, vos sos, Diego, abogado, Jiménez de Azúa, Claro. fue un gran krausista que trasladó ideas de la Institución Libre de Enseñanza a la Argentina, y hay muchos abogados formados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que tributan ideológicamente a Jiménez de Azúa, y por rayo láser, como dice Leoncho García en sus clases de ajedrez, por rayos láser llegan hasta Krause. Ese Krause influyó mucho en Irigoyen, e influyó mucho en Ilia, e influyó mucho en Alfonsín. La clave de Krause, y creo que la clave para que el radicalismo recupere la identidad que alguna vez tuvo, está en el tema de la ética de la unidad cívica. Vale decir, él entiende, o sea, esto va en contra de Carlos Marx, por ejemplo, ¿no es cierto? Carlos Marx dice los proletarios. Krause dice todos, quizás menos los curas, porque era un masón hecho y derecho, Claro. Quizás menos los curas, menos los milicos, menos las corporaciones muy cerradas. Esas corporaciones tienen una verticalidad absoluta y que tienen obediencias propias a ese superior que tienen. Todos los demás tenemos una ética en común, más allá de las diferencias partidarias que podamos tener, de coloraturas ideológicas que podamos tener, hay una ética de la unidad cívica. Fíjate vos, se llama Unión Cívica Radical. Claro. Y los partidos radicales de Europa, todos se formaron, el Partido Radical francés, que fue todo un emblema y de resistencia contra el nazismo, todos se formaron al calor de las teorías de Karl Krause. Entonces, volviendo a las etapas históricas del radicalismo, aparece los 44 famosos diputados de los tiempos de Perón. Después aparecen nuevas divisiones con Frondizi, que se hace con el peronismo. El peronismo viene a ser un factor de disrupción en el ideario radical. Mucha gente, pensemos en algunos grandes hombres del radicalismo, Homero Manzi, Labrinio Ortiz, los de Forja, que se fueron con el peronismo, entendiendo que hacían un seguidismo de la clase trabajadora, de las mayorías populares, y que esas mayorías populares orientaban el camino y debían seguir ese camino. Es más o menos lo que pasó después, muchos años después, con el trotskismo. El trotskismo con el famoso entrismo, en un Rodolfo Walsh, por ejemplo. Rodolfo Walsh, lo último que quería hacer en la vida era peronista, pero él entendía que metiéndose en el peronismo, en algún momento iba a iluminar ¿viste el coronavirus que se contagia y va radiando? Bueno, pensaban los iluminados aquellos que podían entrar en el peronismo, avivar a los peronistas de que estaban haciendo algo mal
y sacarlos del peronismo. Bueno, eso lo pensaron en algún momento los de las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, los de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo pensó en algún momento cierta izquierda, era la gran pelea con Mario Roberto Santucho, por ejemplo, y los peronistas decían, Santucho decía, nunca vamos a poder hacer eso, no tenemos nada que ver, pero el asunto es que el entrismo llegó incluso a que muchos jóvenes de clase media se hicieran proletarios, la famosa proletarización. Iban a la fábrica de mameluco, laburaban 8 horas ajustando tuercas, eran brillantes y tal y cual, pero estaban con el tema del entrismo. Bueno, el tema del peronismo como disruptor de ideas previas y de convicciones previas es interesantísimo, porque cuando lo pensás, el peronismo tiene mucho de atractivo, como toda demagogia tiene de atractivo, es lógico. Pero cuando vos lo pensás, no te lleva a nada salvo una palabra, que es la que a mí me gustaría que quede como motivo de discusión o de base para lo que pueda seguir de esta conversación, y es la palabra justicia. ¿No? Vos fíjate, la democracia es un esquema que ha ido mutando en objetivos, en consideraciones, en conformaciones, en metodología, de todo, pero este es un esquema que se basa en la libertad y la justicia. Y el radicalismo ha sido bandera siempre de libertad. Y pareciera que el peronismo se apropió de la palabra justicia y que el radicalismo tiene miedo de interesarse o indagar o meterse en el tema de la justicia. No una justicia de carácter administrativo al estilo de un tribunal de justicia que le dice quién es bueno, quién es malo, quién sale libre, quién va a la cárcel, sino justicia que involucra la justicia social, que haya menos ricos infinitamente ricos, que haya menos pobres desesperadamente pobres, ese tipo de justicia. Al radicalismo le falta un poquitito de eso y tuvo varios contratiempos históricos el radicalismo. El primero, el golpe del 30. El segundo, la década infame, bueno, lo que deriva del golpe del 30. Después el peronismo. Después, ¿qué hacer con el post-peronismo? Y después ya llega un momento, podríamos llamar el de gloria, el de el momento de mayor consagración de las ideas radicales, que es el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. ¿Por qué? Porque por primera vez en elecciones libres y restrictas, sin ningún tipo de proscripción, ¿no?, le gana el peronismo. ¿Le gana y cómo le gana? Con el 52,8% de los votos. Surge de ahí, si nosotros pensáramos 2 segundos en la calidad de los legisladores que tuvo el radicalismo elegidos en la famosa lista Sábana del 83, empecemos por el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese. Sigamos por el presidente del bloque de diputados, el Chacho Jarolá. Sigamos por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Federico Storani. Sigamos con el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Luis Alberto Changui Cáceres. Sigamos con el presidente de la Comisión de Defensa, que fue el que modificó el Código de Justicia Militar y la Ley de Defensa Nacional, Juan Manuel Casella. Unos diputados de la Gran 7, luminarias, cada uno de ellos perfectamente podría haber sido o podría ser presidente de la Nación y estaríamos felices. Es decir, tipos de un brillo, de una dinámica, además, de una capacidad, y eso sin entrar siquiera en el gabinete de ministros de Alfonsín. Vos repasás el gabinete de ministros de Alfonsín y nunca tuvimos antes, nunca tuvimos después una cosa parecida. Sin embargo, los hicieron percha. Vale decir, los medios de comunicación empezaron a bradar, hablaron de los montoneros de Alfonsín, la Junta Coordinadora, hablaron de fulanito, menganito, a cada uno lo fueron desacreditando ante la sociedad. Y tenemos una generación perdida. Una generación maravillosa perdida. Me acuerdo, viene el otro gran momento dramático de quiebre del proyecto de la Unión Cívica Radical, que es la hiperinflación desatada por un par de atorrantes. Hay que recordar, Alfonsín tenía
las elecciones el 14 de mayo de 1989. Debía entregar el poder el 10 de diciembre de ese mismo año, cumpliendo con los 6 meses que establecía la vieja Constitución Nacional. Gana el infame traidor de la patria Carlos Menem, y dos de sus secuaces, Guido Di Tella y Domingo Felipe Cavallo, empiezan a decir en los medios que el dólar, que en ese momento se cotizaba a 17 australes por unidad, iba a estar alto, recontra alto, como en 1000 australes. Si a un ciudadano común argentino, acostumbrado a los remesones del dólar, vienen dos tipos informados, como Di Tella y Cavallo, y le dicen que el dólar, que en ese momento está en 17 australes, va a costar 1000 a fin de año, ¿qué hace ese tipo? Se desespera y va a comprar dólares. Y produce lo que produjo, lo que se llamó después golpe de estado de mercado, que acabó abruptamente con la presidencia de Alfonsín el 8 de julio de 1989. Ese fue otro momento. Y la expresión patética de ese momento, me parece que es Juan Carlos Pugliese, cuando dice, bueno, Alfonsín lo había designado de apuro ministro de Economía, Pugliese dice: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. 1989 es el año del consenso de Washington en el mundo. Vale decir, las 10 premisas de un mercado que se había transformado. Había aparecido la computadora, había aparecido Internet en el primerísimo mundo, y en el primer mundo los capitales empezaban a volar. Aquello que antes ocurría, que vos tenías, se abre la bolsa de Tokio cuando acá es de noche, de madrugada. Cuando se abre la bolsa de Frankfurt, que es la siguiente más importante, han pasado por lo menos 6 o 12 horas desde que se había abierto, entre 8 y 12 horas desde que se había abierto la de Tokio, y se sabía perfectamente el comportamiento previsible de los mercados. Ahora no podés prever nada. Ahora todas las bolsas funcionan simultáneamente todo el tiempo. No hay apertura y cierre. Son formales, simbológicos, pero los capitales están volando todo el tiempo, sin horario, por la Internet. Y hay que recordar que Juan Carlos Pugliese había sido 2 años ministro de Economía de Ilia, y que en esos 2 años había tenido 10% de crecimiento del Producto Bruto Interno de la Argentina. Vale decir, el trienio de Ilia fue fabuloso. En los 3 tasas chinas parecían. Pero además tenías el plan de resistencia del peronismo, el plan de acción, ¿no? Se cerraban las fábricas, frenaban los ramales ferroviarios, se tiraban las cargas de los barcos al mar. Con todo eso, Ilia recibe 2,4 para abajo el Producto Bruto, es decir, en 1963, el Producto Bruto Interno de la Argentina era negativo. Él lo sube a 9,5, 10 y 10,5. Vale decir, 10 promedio en cada año. Nunca se vio antes y nunca se va a ver después. Vale decir, ¿cómo hizo este tipo? Con gente idónea, sin robar, esas cosas. Controlando la aduana, que es el tema predilecto mío. No puede ser 10% en esas condiciones. Tenías el peronismo que no participaba legislativamente, te torpedeaba todos los proyectos de ley, te saboteaba, insisto, los trenes, te saboteaba los barcos, te saboteaba todo. Te tiraban, hay que recordar, le tiraban arena a las turbinas del SEGBA para producir apagones artificiales. La provisión de luz, de energía, era normal hasta que alguien le tiraba arena a las turbinas y había que reparar las turbinas. Bueno, todas esas cosas formaban parte del plan de acción de los peronistas, porque ellos decían que habían sido proscriptos, y a pesar de que Ilia levantó la proscripción. Entonces, vos tenés ahí, en el caso Pugliese, aparece patéticamente expresada la transformación del mundo. Pugliese, que había sido exitosísimo como ministro de Economía de Ilia, en condiciones súper adversas, en condiciones políticas súper adversas, se presenta a los medios y dice: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Y vos ahora, muchos años después, podés decir: pero doctor, ¿qué esperaba usted? ¿Que fueran...? No, había cambiado el mundo, y mucha gente que había sido protagonista exitosa de experiencia de gobierno, no supo no supo adaptarse a ese cambio brutal que hubo en brevísimo lapso. Entonces, tenés muchas cosas superpuestas,
como problemas de la Unión Cívica Radical. Tenés, por un lado, los tropiezos objetivos que le planteó la historia. Golpe del 30, la irrupción del peronismo, nuevas metodologías políticas, tenés los golpes militares que siguieron, muchas cosas, ¿cierto? De carácter objetivo. Y tenés bueno, también el consenso de Washington, el mundo empieza a ponerse de moda la palabra globalización como excusa para todo. Los políticos dicen, bueno, pero lo que pasa en el mundo globalizado. Sí, bueno, flaco, el mundo está globalizado, y entonces resolver los problemas de acá pensando en los problemas de Bombay, pero resolvelos, ¿no? Y la gran cuestión pasa por la preservación de la identidad a pesar de todas estas cuestiones. Yo les quiero decir a los radicales que la ciudadanía necesita del radicalismo porque el radicalismo tiene que volver a ser referencia. El radicalismo no puede ir a la saga de nada. Y quiero decirles particularmente a los que defienden la inserción del radicalismo en Cambiemos, que fueron legisladores radicales los que en el año 2003 tiraron por la ventana a la mayoría automática que se llamaba de la Corte Suprema que había armado para poder delinquir con impunidad el infame traidor a la patria Carlos Menem. Ustedes saben cómo fue el proceso. Alfonsín tenía maravillosos 5 integrantes en la Corte Suprema, vino Menem, echó a 2 y puso, echó a 1 y puso 5 propios, y amplió la Corte, la llevó a 9 ministros, y es 5 que garantizaban la mayoría en los pronunciamientos, amparaban todos los delitos perpetrados por Menem y su plan de ministros y cosas por el estilo. Cuando en el 2003 se empieza a juzgar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, hay 3 causas para echarlos. Una era la causa Meyer, un fabricante de alfombras que había estado entongado, era una especie de Lázaro Báez de ahora, pero entongado con María Julia Alzogaray y algo muy menor, que era la guía de la industria, la producción de las guías de teléfono que existían en aquella época y ahora no existen más. Bueno, esa era una causa. Pero la más importante era la causa Macri. Y fueron legisladores radicales, o sea que los radicales no pueden ignorar esto, los que llegaron a la conclusión de que Macri, que había sido condenado en primera instancia, en segunda instancia, y absuelto por la mayoría menemista de la Corte, en realidad había delinquido, vale decir, había cometido el delito de contrabando, y que había coimeado a los miembros menemistas de la Corte para salir absuelto en esa última instancia de la Corte, del Tribunal Supremo del país. Esto lo había hecho, y esto es importante repasarlo porque hay personajes muy activos en la vida política actual, esto lo había hecho en connivencia con el entonces secretario de Industria de la Nación, que hoy es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Bueno, ustedes no, pero mucha gente se habrá sorprendido cuando Macri obtuvo un triunfo arrollador en la segunda vuelta electoral de 2015 en Córdoba, ¿no? Claro. Y se la tiene por la provincia macrista, ¿no? Eso fue, quisiera, para las generaciones más jóvenes que nos pueden estar escuchando, quisiera explicar brevemente. Macri era vicepresidente ejecutivo de una sociedad llamada SOCMA. Se había hecho propietaria de los títulos en la Argentina de Fiat y Peugeot. Tenía los derechos de fabricación y comercialización de Fiat y Peugeot. Mediante una argucia insólita, porque nadie la había pedido y nadie más que Macri la usó, aparece el ministro de Economía y el secretario de Industria inventando la posibilidad de pagarle un reembolso a aquella persona que exportara autopartes. Y pagar un reembolso también a aquella persona que importara vehículos del Uruguay. ¿Quién era la única persona de toda la Argentina que tenía una playa franca en la República Oriental del Uruguay? Bueno, la sociedad Macri, SOCMA, exportaba las autopartes, cobraba un reembolso del 14%, armaba, ensamblaba los autos en la playa franca del Uruguay y los traía enteros y los vendía. Y cada comprador de un Fiat en aquella época, yo fui uno, tenía que pagar como si él hubiera sido el importador directo. Yo tuve un Fiat Tempra de la época
Y cuando fui a la concesionaria, me dijeron, siempre tiene firmado importador. Sí, acá estoy en una concesionaria, estaba lleno de otros autos. ¿Cómo importador? Si te estoy comprando usted, no, porque usted es el importador. Bueno, yo firmé como importador. El asunto es que la hacían firmar como importador, todas esas boletas eran truchas, y el importador, por supuesto, era el mismo Macri, que cobraba por importar aquello que había exportado en parte, fragmentado en partes. La puerta del baúl, el chasis separado, lo armaban y lo traían. Toda esa manganeta ahora puede resultarnos graciosa, pero le costó muchos millones de dólares a la Argentina, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? El origen del radicalismo está en aquella ética de Krause. Vale decir, cuando un ciudadano está perdido, tiene que ver el comportamiento de la Unión Cívica Radical y decir, oh, mira, el radicalismo apunta para allá, debe ser bueno ir para allá. Y el radicalismo, cuando estaba confundido, agarraba la filosofía de Krause y decía, esto es lo bueno y esto es lo malo, con delincuentes no voy a ir a ninguna parte. Y sin embargo, nada más y nada menos que la Convención Nacional del Radicalismo no solo decidió asociarse con Macri, el delincuente, sino ir detrás de Macri, el delincuente. Tenés dos cosas gravísimas superpuestas ahí. Entonces, es un debate que tienen que dar los radicales. Los radicales hacen gala de su honestidad y uno está prácticamente decidido por naturaleza. Es un tipo de otro partido, pienso socialista, también pienso que son estos, pero si de otro partido ya empezás a, bueno, lo escaneas un poquito, ¿no es cierto? A ver cuáles son los antecedentes de este fulano. Pero cuando te dice soy radical ya significa mucho. Es una pena que los radicales, por propia voluntad, pierdan esa identidad que hace que los de afuera puedan verlos como referencia. Si los de afuera no ven como referencia el radicalismo no va a volver a ser ganador. Y creo que el partido político está para ganar las elecciones. Salvo que entremos en esa especulación que a mí me parece siniestra, horrible, de que hay dirigentes que apuestan a perdedor porque van a rapiñar un carguito, van a tener asegurado un ingreso en tal lado, tal otro. Entonces acomodan su partido, va a tener un muy buen ingreso garantizado durante los próximos años. No quiero caer en esa especulación siniestra. Hay muchos que la hacen. Yo no quiero caer en eso, insisto. Yo lo que quiero es exhortar a los radicales a que sean radicales. Es decir, es un partido lindo. Es un partido, hay muchos radicales que dicen, es un modo de vida. El Yuyo Roulet decía, somos un club de gente buena. Y por lo general es así. Pero con ser bueno no alcanza para ganar elecciones. Y sobre todo, cuando perdés la identidad y no sabes por dónde pasa, y pensás que lo único que tenés que hacer es atraer gente a un cuarto oscuro el día de las elecciones. El radicalismo de Alfonsín tuvo, y no me vengan con que eso es anacrónico, con que ocurrió que Alfonsín, la idea del alfonsinismo es algo viejo, no tiene nada de viejo el hecho de saber que un dirigente político tiene que orientar a la ciudadanía. Tiene que ser alguien que ilumine el paso a seguir por la ciudadanía. Estamos en una edad de las comunicaciones convulsiva y muy confusa, en la era de las fake news. Nadie sabe muy bien qué carajo es el coronavirus, ni cómo se cura, ni cuál es la maniobra más eficaz de los estados para combatirlo, ni cómo se está más seguro, si adentro o afuera, si cuándo abrir la economía, cuándo acabar con el aislamiento. Una enorme confusión en todo el mundo. Entonces, creo que la eticidad que caracterizó al radicalismo tiene que volver a caracterizarlo. Ahí no te equivocás. Cuando vos tenés claro lo bueno y lo malo, la prioridad, el ser humano,
la posibilidad de que esos seres humanos, a pesar de las diferencias, se junten en torno a valores colectivos que pasan justamente por lo ético. Todo eso es necesario que recupere el radicalismo. Más allá, insisto, de eventuales alianzas. Nadie está contra las alianzas. Los viejos partidos políticos de las democracias fundacionales se acabaron. No existe más el partido de masas en la democracia. Ni en Gran Bretaña, ni en Francia, ni en Alemania. No existe más eso. Habrá que hacer alianzas, pero no con cualquiera. Y menos por detrás de cualquiera. Si haces una alianza, orientala. Sé vos la máquina, no el furgón de cola. Eso es lo único que realmente quería transmitirlo con esto. Y les pido perdón por la efusividad de ratos, esas cosas. Así que... No, Enrique, excelente, como siempre, perfecto. La idea también era escucharte. Algunos te podemos escuchar a veces a la mañana en otra cosa, en Radio Argentina, AM570. El otro día hiciste un alegato magnífico sobre lo que significó el inicio del juicio a las juntas militares, lo que significó histórica, jurídica y filosóficamente, y pasó sin pena ni gloria para los grandes medios. Vos hiciste un alegato que a mí me conmovió y ese mismo día te escribí y surgió esta idea de tenerte porque además nos haces pensar, y por suerte, como digo yo, las cosas importantes y serias, si no sirven también para entretener y para divertirte, porque vos tenés esa chispa cordobesa que te caracteriza, el efecto es el contrario. Si no nos quedamos en la solemnidad. La gravedad de estas situaciones también nos exige extremar nuestro espíritu crítico. Si querés seguir hablando, te seguimos escuchando, y si hay preguntas para hacer, hay una barra podemos levantar la mano y le podemos habilitar el micrófono al que quiera hacerla, pero me parece que Enrique seguro tiene algo más para agregar, salvo que tengas un compromiso y por tu agenda debas desconectarte. Estoy plácidamente feliz del contacto con ustedes, pero creo que Zoom tiene 40 minutos y estamos excediéndonos en este momento ya. Aparentemente va a seguir la transmisión. Hay tiempo. Ah, sí, bueno. Igual va a quedar grabado esto, va a quedar grabado y se va a poder compartir el link de la charla para poderlo subir a las redes. Así que bueno. De las cosas que me asombran, Diego, de las cosas que me asombran, sí, es que el kirchnerismo haya corrido al radicalismo con el descuelgue del cuadrito, cuando, claro, y te agradezco muchísimo que traigas a colación el tema del inicio del juicio de la Junta, porque ese lapso que va entre la convocatoria de elecciones en el 83, obligada por la multipartidaria de la que formaba parte del radicalismo, el triunfo de Alfonsín en las internas del radicalismo, el triunfo de Alfonsín el 30 de octubre, y después todo lo que hace Alfonsín en tan breve lapso, vale decir, gana la selección el 30 de octubre, exige que le adelanten el traspaso de poder, tendría que haber sido el 25 de mayo del 84, y él exige que sea antes, porque no aguantaba, no soportaba el país. Los milicos se lo entregaron el 10 de diciembre, fecha que él eligió por el Día Universal de los Derechos Humanos. El 13 de diciembre ya manda el decreto 158 de inicio de promoción de juicio a las juntas. Ningún país lo había hecho antes, ningún gobernante de ningún país del mundo lo había hecho antes. Y comienza algo que ahora pasa inadvertido, pero que para los que somos mayores ya, fueron días conmocionantes, días de una angustia, de una incertidumbre, pero al mismo tiempo de un vigor cívico fabulosos, que fueron los días en que empieza el proceso, es decir, el decreto 158 de Alfonsín desata un proceso judicial. Pero ese proceso judicial, según la ley vigente en aquel momento, tenía que desarrollarse en el ámbito castrense. Es decir, para que ustedes vean lo que era la Argentina, que ya no existe gracias a Alfonsín y a los radicales, cuando un militar te chocaba en una esquina, al militar lo juzgaba un tribunal militar y a vos te juzgaba un juez, ¿no? Para ver, o un militar te robaba, no iba preso como cualquier otro, sino que lo juzgaba un tribunal castrense y cumplía eventualmente condena en un ámbito militar, en Campo de Mayo, o en Palermo, pero no era un delito común, era un delito de un militar. Opa, mirá vos. Entonces,
empieza el juicio en el ámbito del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el tribunal natural por el grado que tenían Videla, Macera, Agostí, que era el máximo grado militar, no lo podían juzgar otras instancias inferiores. Entonces, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que por supuesto empieza a hacerse pelotudo, hace cualquier cosa menos juzgar. No llaman a testigos, no suman pruebas, no tratan de juntar pruebas, ni cosas por el estilo. Llevan un solo testigo en un mes, un solo testigo. Bueno, entonces empieza a juntarse bronca y Alfonsín le instruye a sus ministros y sobre todo habla con los diputados para que empiece a estudiarse la posibilidad de quitarle a las Fuerzas Armadas esa facultad que habían tenido durante toda la historia. Desde el siglo XIX, los milicos se jugaban a sí mismos en cualquier instancia en que participara un militar, como te estaba diciendo. Entonces, comienza a estudiarse esto con dos insignes hombres del derecho. Uno de ellos está vivo y te lo recomiendo por si querés organizar alguna otra charla, que es Jaime Malamud Gotti. El otro lamentablemente lo perdimos muy joven, que era Carlos Santiago Nino. Son los grandes arquitectos jurídicos del juicio de la Junta, y empiezan a decirle al Consejo Supremo, mire, bueno, empiezan a activar además a la Cámara Federal de la capital, con Arlanián, Gilavedra, Torlasco, Valer Garados, Ledesma, D'Alessio. La Cámara Federal le empieza a decir al Consejo Supremo, mire, oiga, perdón, se reforma en el Congreso, gracias al Cachi Casella, presidente de la Comisión de Defensa, se reforma el Código de Justicia Militar y se reforma la Ley de Defensa. Para decir, por primera vez desde el siglo XIX, se les saca a los militares esa potestad que se habían auto-otorgado de juzgarse a sí mismos. Y le dicen, miren, hagan lo que hagan en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, por más que ustedes absuelvan a los 9 miembros de la Junta, nosotros nos vamos a constituir, le dice la Cámara, en una entidad de apelación. Y después viene la Corte Suprema de Justicia de todos los argentinos. Para eso se reforma el Código de Justicia Militar y se reforma la Ley de Defensa. Y eso lo hace el radicalismo en soledad. El peronismo no quiso participar ni de la CONADEP, otra gran cosa que hizo Alfonsín en esos días, no quiso apoyar estas leyes, parece, lo hizo el radicalismo en soledad, y yo no veo que el radicalismo esté reivindicando eso. Todavía hoy no hay ningún otro país de la Tierra que lo haya hecho. No hay otro. No hay otro. Y lo hizo con éxito, además. Y se acabó la Argentina de aquel momento. Veo algunos jóvenes en las pantallas. La Argentina de aquel momento tenía milicos en los sindicatos, milicos en las empresas privadas, en los directorios de las empresas privadas. Milicos había que revisar debajo de la cama de la noche porque capaz que había un general ahí abajo. Cuando empieza la guerra de Malvinas, la Argentina tenía 74 generales, Gran Bretaña tenía 7, la 10ª parte. Para que ustedes vean la expansión hasta territorial, física, de los militares de aquella Argentina, que gracias al radicalismo no existe más. Entonces, ¿por qué no reivindican eso? Es insólito que el radicalismo haya preferido ir a la saga de Macri, que fue cómplice de los militares durante la dictadura, que fue uno de los que se enriqueció gracias a los militares y a su complicidad con los militares durante la dictadura, que contrabandeó flagrantemente durante el menemato. Es insólito que los radicales hayan elegido ese socio, y para colmo, ese socio líder, que hayan perdido, que hayan sido tan opacos, ¿no?, durante el fugaz gobierno de Cambiemos, y hayan preferido estar detrás de ese personaje antes que ir con una identidad propia. Eso es lo que me asombra. Pero francamente yo preferiría que conversáramos, digo, cuando vos lo dispongas, como vos quieras. No me gusta monopolizar la palabra. Veo que hay personas cuyo pensamiento me parece relevante y muy atractivo, pero una reivindicación del radicalismo de aquel momento, de los legisladores que tuvo el radicalismo en aquel momento, de los ministros que tuvo el radicalismo en aquel momento, de la habilidad extraordinaria que tuvo Alfonsín para formar una Corte Suprema de Justicia impecable, con representantes de distintos saberes específicos del derecho, pero además provenientes de distintos también sectores políticos, un socialista, un radical, un peronista, un independiente. Es decir, ¿cómo haces eso? Tenés que ser un genio absoluto. No me vengan con que hablar de Alfonsín es algo viejo o que ya pasó, no.
la genialidad de Alfonsín es algo que todavía me asombra, me pasma. ¿Cómo armas una Corte Suprema de Justicia como la que armó Alfonsín? Por otra parte, rompió con algo atávico, que había sido que todos los gobiernos civiles posteriores a dictaduras, habían convalidado las autoridades jurídicas, judiciales de la dictadura. No se habían atrevido. Alfonsín los tiró por la ventana a los de la Corte Suprema y a los de la Cámara Federal de la dictadura y puso esa Corte Suprema y esa Cámara Federal. Es decir, son muchas cosas en muy poco tiempo, como en esos primeros 100 días, 150 días de gobierno, que merecen un tratamiento histórico mucho más riguroso y mucho más ponderativo. Eso es lo que me ocurre. Muy bueno, Enrique. Yo lo que diría es que, como no quiero sintetizar ni cerrar la reunión, pero a mí me queda, vos tenés un planteo político y un planteo ético, y creo que el radicalismo incurrió en una claudicación ética que a lo mejor redundó en un beneficio circunstancial, temporario, de ganar algunos lugares electorales a partir de la mistura de listas que significó Cambiemos, pero el radicalismo tiene hoy un dilema político y un dilema ético, ¿no es cierto? Cómo enfrentar este presente y los desafíos del futuro. Si lo va a hacer como socio minoritario del macrismo, del PRO, o si lo va a hacer recuperando sus mejores tradiciones políticas, filosóficas, que con lo que vos arrancaste tu conversación. Sí, ese radicalismo krausista a mí me seduce muchísimo, pero bueno, es una cuestión de gustos también, ¿no? Hoy es el aniversario del nacimiento de Carl Christian Federico Krause. No digas, mirá vos, qué feliz coincidencia, sí, qué lindo. Feliz coincidencia, sí, Qué sí, claro. lindo, qué feliz coincidencia, maravilloso, maravilloso. Ese tipo fue formidable, sobre todo por la humildad con la que trabajó. Bueno, no pretendía imponer sus propias convicciones a nadie, las esparcía. Hay momentos de desconocimiento absoluto de Krause, momentos de recuperación de las ideas de Krause. Son esos flujos que uno no puede ni manejar. Están acompañados por movimientos sociales, migraciones, pero insólito. Ese tipo fue muy valioso, influyó muchísimo sobre Irigoyen y mucho más sobre Ilia, que fue un gran lector de Krause y de Irigoyen, y por herencia directa sobre Raúl Alfonsín. Un gran krausista fue Carlos Alconada Aramburu, ministro de Educación y Justicia del gabinete de Alfonsín, gran krausista. Y de Ilia. Claro, de Ilia, los dos. Claro, en los dos gabinetes tuvo. Exactamente. La modalidad es para preguntar o para hacer un comentario, usar la barra de levantar la mano, y José, que puede manejar la charla desde el control, habilitará el micrófono para preguntas que en lo posible sean lo más breves, intervenciones breves, para seguir escuchando a Enrique, que era el objeto de la invitación. ¿No preguntas? Abel Bonaro, que está queriendo hablar. Está bueno. Pedro Calvo también, José. Fíjate vos cómo les das micrófono a ellos. Yo no lo puedo hacer. Abel Bonaro tiene habilitado. Abel, adelante. Abel de Rosario. Muchas gracias. Pedro Calvo. Y la pregunta a Enrique Vázquez, que agradezco mucho toda su alocución. Hay un momento de su pasaje que él dice que el radicalismo no va a volver a gobernar. Y me gustaría que de algún modo se explaye sobre eso. Lógicamente está hablando de lo que pasó en Cambiemos. No sé si en algún momento dije eso, a lo mejor fue un lapsus. Si dije eso, me desdigo. El radicalismo tiene que volver a gobernar. Esta conversación es tratando de inducir a los radicalismos que se decidan a gobernar de nuevo, para decir, pero con sus propias ideas. Si dije eso, les pido perdón, no quise decirlo, debo estar mucho peor de lo que yo me imaginaba.
Pedro Calvo y Claudia después, Claudia Dorigati, José. Hola, gracias Enrique, gracias Diego, y además permitirnos participar y escuchar, siempre es un gusto. Gracias Pedrito, a vos. Un abrazo grande, Pedrito. Vamos a hablar un poco de pospandemia y el radicalismo de hoy. Acá hay grandes economistas como Gustavo Grippo y Eduardo de Leville que están participando de la charla, pero todo parece indicar que vamos a encontrar un escenario de crisis económico y social muy superior a la que tuvimos en el 2001, cuando se levantó la consigna de que se vayan todos y se puso en profunda crisis la democracia. Hay quienes hablan de la posibilidad de encarar, porque van a ser muchos los desafíos, los obstáculos y los intereses a tocar, están planteando un gobierno de unión nacional. Yo lo veo muy difícil, entre otras cosas, por la debilidad que hoy tienen los partidos políticos. Pero sí imagino un escenario como el del 2000. Se quedó sin... Sí, yo lo escucho, ¿eh? Yo lo escucho. Sí, ¿me escuchan? Sí. Se cortó, ¿no? No, yo lo escucho. Estaba bien. ¿Me escuchás, Enrique? Perfectamente te escucho, sí. Sí, me imagino por ahí un escenario como el 2001 que se dibujó donde se produjo fuertemente una coalición parlamentaria a partir de las coincidencias entre Duhalde y Raúl Alfonsín, que en ese entonces no solo era el líder natural del partido, sino además era senador nacional. Entonces, ¿cómo ves hoy y cómo puede encajar hoy el radicalismo frente a esta crisis, frente a esta salida de la pandemia y la posibilidad de instrumentar un gobierno de coalición parlamentaria? Por supuesto, llevando los principios y las banderas históricas del partido. Mirá, el mundo del día siguiente a la pandemia, Pedro, creo que ni nos tratamos. Un gobierno de... Yo lo que tengo como análisis político es... en el gobierno actualmente hay un amuchamiento. No hay ni siquiera una coalición ni una alianza. La alianza personal entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es una cosa, pero el amuchamiento es otra, y el peronismo ya sabemos que tiene versiones muchas veces confrontadamente opuestas. Una cosa es estar opuesta, otra cosa es estar confrontadamente opuestas una con otra. Se han juntado los imposibles, el agua y el aceite, para gobernar. Ese es un problema. Si Alberto Fernández convoca a se siente débil o no puede afrontar, por ejemplo, los derivados del default, del no pago de la deuda, de todo lo que puede llegar a ocurrir en un mundo, en todo el mundo va a haber hambre. No solamente van a volver problemas que ahora no estamos viendo de orden climático, sino va a haber problemas gravísimos en materia de producción y consumo. Va a estar en crisis el sistema capitalista, va a estar en crisis la idea del consumo por el consumo mismo. Vamos a entrar en crisis, en muy diversas crisis. ¿Qué viene después de eso? Es imposible saberlo o tener una plena certeza. Si Alberto Fernández se siente débil y convoca al radicalismo, yo creo que el radicalismo tiene que participar de un gobierno de coalición nacional, dada la emergencia extrema en la que vamos a estar. Lo único previsible que hay para la salida de la pandemia es, insisto, crisis extrema. Insisto en la palabra extrema, porque crisis hemos tenido muchas, pero extrema, va a decir, nunca el mundo ha conocido una crisis como la que vamos a tener ahora. Nadie sabe cómo va a ser el trabajo, nadie sabe cómo va a ser el consumo, nadie sabe cómo van a ser las relaciones interpersonales, nadie sabe cómo va a tener que ser el distanciamiento forzoso. Ya no va a ser aislamiento, va a ser distanciamiento. ¿Pero eso qué va a implicar? ¿Cómo van a trabajar los obreros de una fábrica? Entonces, todo ese tipo de cosas son enigmas. Y muy probablemente la Argentina salga entre los más debilitados de todos los países debilitados por la pandemia. Eso implicará, insisto, me estoy planteando lo tuyo, estoy tratando de imaginarme un escenario como el que vos sugerís que puede llegar a ocurrir, puede plantearse el tema, y si es una coalición para dejar de lado a los sectores agazapados dentro de este amuchamiento, doblemente bueno, Pedro, doblemente bueno.